En pleno festival y en su presentación debut, Akane Sayo recibe la noticia de que debe irse de la banda en la que toca la batería, porque solo quieren integrantes hombres y que su imagen no va a lo que ellos quieren mostrar, rudeza. De repente, comienza a llover y para calmarse decide tocar su batería. La gente se le queda viendo y alguien desde el escenario decide acompañarla tocando el piano. Ambos se dejan llevar por la música. 3 años después, Akane se dedica a practicar junto a la grabación del piano de ese día, hasta que recibe una llamada donde le dicen que no ha pasado la audición de pertenecer a una banda. Akane consideraba esta su última oportunidad. Desanimada, acude al llamado de su mamá que le pide hacer una entrega, diciéndole que llamaron pidiendo que ella vaya, y agrega que sabe que se está formando una nueva banda y que Naoki Fujitani, al parecer, será integrante. Él fue el del piano, y desde ese día del festival no se supo nada de él. Akane le cuenta a su madre que falló en su última audición y que dio lo mejor de ella por 3 años y le agradece su apoyo en ese tiempo. Akane llega al lugar de la entrega y en la puerta se encuentra con una nota que dice: Akane Sayo, estoy ocupado, entra por favor. Obvio eso la sorprende porque significa que la conocen. Decide entrar y sigue el sonido de un piano, diciéndose que llevaba buscando ese sonido desde ese día, y al entrar a una habitación ve a un chico tocando el piano como si la vida se le fuera en eso. Ambos se miran y él se acerca a su lado, pero es para agarrar su guitarra. Ella sorprendida no dice nada hasta que aparece otro chico, al que ella llama Shota Kaoka, y le dice que vino a entregar la comida. Sho asiente y llama al chico del piano. Él es Naoki, un músico que debutó a los 14 años, y Akane observa feliz a los 3 músicos frente a ella, hasta que uno de ellos menciona que les falta una batería. Y Akane de repente ya está tocando al ritmo de la música, y es así que le invitan a tocar a la banda. Al día siguiente, Akane le cuenta a su amiga de la universidad lo que pasó hasta que de la nada ve a Naoki escribiendo en una banca. Se saludan y él le pide que lo acompañe. Y es para presentarla a su representante, pero ella dice que no será la nueva baterista porque en un inicio solo serían él y yo, y que le costó convencer a la agencia que acepte un integrante más, pero ahora con ella habría que crear un nuevo concepto y reformular el proyecto. Naoki le deja en claro que con la estrategia de la agencia venderán algunos discos, pero con la que él planea serán un éxito total, y sugiere convencer a la disquera que eso funcionará y se va. Regresa al estudio y le dice a los miembros que van a telonear a una banda en una semana y les entrega las canciones que ha preparado. Los 2 miembros lucen preocupados por Akane, pero ella ya está en su mundo. No deja de practicar a solas y con Naoki, que es muy perfeccionista. Tienen reuniones y Naoki comienza a escuchar las sugerencias de Akane, pero eso parece incomodar a Kazushi. Una tarde, Akane se encuentra a Kazushi tocando en una tienda y al conversar ella le expresa su admiración a él y el resto de la banda, diciendo que están a otro nivel, y Kazushi agrega que piensa lo mismo porque cree que a su sonido le falta sensibilidad y no combina con el de la banda, y le pide que por favor se retire y se va. En eso, ella recibe una llamada de Naoki y más tarde se encuentran en un club donde se lleva a cabo un concierto. Al terminar, van al backstage y Naoki tiene una conversación con Toya, el cantante que acaba de tocar, y discuten sobre quién será mejor, y el público elegirá ese día de la presentación. Toya se acerca a intimidar a Kane, que con un poco de miedo responde diciendo que tiene razón, que ella no se siente del todo segura y se va persiguiendo a Naoki, pero él ya no está. Akane llega a casa a practicar hasta que Sho la llama preguntándole si sabe dónde está Naoki, porque no ha regresado a casa, y ella le cuenta lo que pasó antes. Sale preocupada a buscarlo hasta que lo encuentra sentado en una calle empapándose bajo la lluvia. Le grita hasta que logra despertarlo, y él como si nada le dice que ha escrito y compuesto una canción, su obra maestra. Ella mira la pared asombrada, la escribió con una piedra. Ella pregunta si acaso no está molesto con ella por lo que dijo, y él se disculpa por lo que pasó con Toya y su representante antes, que hablan solo de lo que ven desde afuera, pero que no entienden nada del sonido que tienen, y que le alegra que tenga ambición, y que espera que algún día le diga que se siente segura. Él, al ver que ella está mojándose,
la acerca a él para cubrirse juntos con el paraguas. Al día siguiente tienen un buen ensayo, pero Naoki no está bien y termina desmayado. Akane está cuidando de él cuando despierta y al verla le cuenta que ese día que tocaron de a dos en el festival, él se sentía roto, que su sonido interno se había ido, pero se dio cuenta que algunos sonidos no se hacen de a uno. Así que decidió llamar a Sho y así encontró a Kazushi y luego a ella, que la buscó porque sintió que su sonido lo llamaba. Llega el día de la presentación, el público no es fácil porque no quieren teloneros, pero todos se calman cuando Naoki aparece y presenta a Chan Black. Comienzan a cantar y no es hasta que llega el coro que la gente se pone de pie a sentir la música. Terminan y uno de los productores señala que el punto débil de la banda es la batería. Mientras el público ovaciona y al comenzar la segunda canción, Akane comienza a perder el ritmo, pero Naoki aparece diciéndole que sienta la música. Y así comienza a tocar de nuevo hasta el final, que es cuando el productor comenta que Naoki es increíble y que por ahora dejará que extienda sus alas para luego aplastarlo y así volverá con él. Es otro día de ensayo y Akane todavía no se cree que pasa sus días con ellos. Kazushi se le acerca dándole una taza diciendo que de todas maneras va a necesitarla y agrega que el otro día fue muy duro con ella. Y va a continuar pero son interrumpidos con Naoki que anda componiendo y les informa que en 3 días grabarán el demo de su single. Akane está feliz pero los otros dos están algo preocupados por ella y es que Naoki es demasiado perfeccionista y ese día le pide una y otra vez que reinicie. La representante está harta y Akane corre a pedir que le digan en qué debe mejorar y Naoki solo le pide que traiga a la Akane que conoce. A solas, Kazushi le dice que no se tome tan en serio lo que le diga Naoki porque solo le importa su música y que en realidad como persona es horrible y que lo considera su enemigo o contrincante, que él disfrutaba haciendo música solo hasta que Naoki lo invitó a la banda, pero que no entiende por qué lo hizo si por su cuenta es capaz de salir adelante porque es bueno en todo, incluso hasta mejor tecladista que él, y que solo está ahí para derrotarlo, y le dice a Akane que ella también debe hacer lo mismo. Salen y llega el productor Isagi con su cantante y comenta que necesita que participe en el nuevo single de su patrocinada y se acerca aún más y agrega que lo conoce como la palma de su mano y que sabe que aceptará y se va. Kai le dice a Naoki que ni en broma piense en volver con él pero Naoki le interrumpe diciendo que estará bien. Naoki y Akane se dedican a practicar y practicar hasta que una mañana ella llega al estudio y es testigo de un estado en el que entra Naoki absorto en su música y que al parecer solo Sho sabe o es capaz de sacarlo de ahí. Kazushi pierde la paciencia y le grita que no tiene sentido que vuelva a componer la música de una canción que tenían terminada, y Sho agrega que eso también les está afectando y que son los más jóvenes quienes están perjudicando al verlo así, preocupándose por él y que si de verdad cree que debe cambiar la canción que lo haga y que si no lo hace nadie lo culpará. Y Naoki se disculpa y pide algo de tiempo porque sabe que puede mejorarla y terminarla. Akane va a buscarlo y él se disculpa y agrega que también está así porque vio a Isagi y que fue él quien lo convirtió en la basura que es ahora, que es consciente que hizo daño a algunas personas pero que sabe que también su música puede hacer feliz a esa misma cantidad o a más personas y que a ella también la hará feliz. Akane sigue practicando y una tarde encuentra a Toya tocando y él, al notar su presencia, le pide que lo acompañe con la batería. Tocan un rato hasta que él le grita que toca como Naoki y que si acaso le gusta o sigue a dormir con él, que le advirtió que acercarse a Naoki significa destruir el sonido de él o destruirse a sí misma y que mejor se rinda. Ella muy decidida responde que no lo hará. Más tarde, están comiendo juntos y Toya menciona que Naoki una vez dejó la música porque alguien le robó una canción. Y no continúa porque sale corriendo al ver a Naoki en la calle caminando. Van los tres ahí y Toya comienza como a reclamarle por aceptar colaborar con Isagi y solo usar los contactos que tiene. Naoki admite que aunque lo haga, no limpiará su imagen, pero hará lo que le sea posible. Esto molesta más a Toya, que le sugiere que se suscriba de la vida, una vez que haga muchas canciones. Así quedará como una leyenda. Naoki lo piensa y responde que lo puede considerar.
Esto deja sin palabras a Akane y se va corriendo diciendo que debe volver a casa. Está cruzando la pista hasta que escucha a Naoki llamarla y este le entrega un USB con los últimos arreglos de la canción. Ella solo atina a preguntar si es que debe seguir tocando como él quisiera, y Naoki le pregunta que si él muriera mañana, ¿acaso ella dejaría de tocar la batería para siempre? Y se va. Siguen cada uno su camino, pero ella con preocupación y miedo voltea a mirarlo. Él está de pie mirándola y le sonríe. Akane decide cruzar y correr hacia él, quien la sujeta, y ella le grita que si la banda desaparece o si él muere, ella igual seguiría tocando hasta encontrar su propio sonido, pero que desearía que él no desaparezca. Es así que en la grabación del single sale todo sin fallas. Y esa single llega con la grabación del videoclip, y en plena grabación se aparece Yukino, la cantante que representa a Isagi, y va de frente a Naoki a decirle que espera que repita lo de la otra vez, y se va dejando algo sorprendidos al resto de la banda. Más tarde, Akane regresa emocionada a casa porque Naoki les dijo que se presentarán en el programa musical más importante, y en eso ella mira una pantalla y aparece la publicidad del nuevo single de Yukino, pero con la participación de Naoki. Y al día siguiente va a su ensayo, pero Kazushi, algo enojado, le dice que no tendrán ensayo porque Naoki está ocupado componiendo y arreglando su presentación con Yukino en lugar de ensayar con ellos. Llega el día de la presentación. Naoki ha llegado antes y se encuentra con Isagi, que le recalca que gracias a que él aceptó trabajar con Yukino, ahora Ten Black cerrará el programa de esa noche, y Naoki le agradece por eso. Pero Isagi le deja en claro que quiere que siga produciendo para Yukino, pero Naoki desliza que no lo hará y se va. Por lo que Isagi no se queda tranquilo, y a la hora que a Ten Black le toca ensayar, se dan cuenta que no tienen los archivos de audio. Es así que prefieren no ensayar y se ponen a grabar las pistas. Kai manda a Akane a los camerinos para que la vayan maquillando, y una vez ahí, ella recibe la llamada de Toya para decirle que muchos en la industria están esperando que les vaya mal. Akane cuelga, y al ver que no va a llegar ninguna maquilladora, sale a ver, y en un cuarto encuentra una batería, por lo que decide ponerse a practicar. Kai sale a buscarla, y se queda observándola, y como está un poco harta porque no le hacen caso en la banda, decide trabar la puerta por fuera. Los chicos terminan de grabar y preguntan por Akane, pero Kai les dice que fue a buscarla al barco y que no había nadie. Ellos salen a buscarla, pero para eso el barco ya se está yendo. Akane se da cuenta que el barco se mueve, intenta salir pero no puede, y el show ya está comenzando su grabación. Al acercarse el turno de Ten Black, el director decide que su presentación no va más. Akane logra salir por otra puerta y comienza a gritar. Comienza a llorar porque recuerda las palabras de Naoki diciendo que ese sería su gran día. De repente, un pequeño yate va acercándose. Son los 3 chicos que han ido a por ella. Y en ese momento, la presentadora los anuncia y las cámaras van hacia el mar. Son ellos en el yate haciendo una gran performance para su debut. Todos observándolos, algunos felices y otros no. En las redes sociales se vuelven tendencia y esa misma noche lanzan el videoclip. Todos lo miran, pero Akane va más allá. Escuchando, viendo y recordando, se da cuenta de que se ha enamorado de Naoki. Y cuando se van a la casa de campo de Naoki a grabar el disco, Akane, al tenerlo cerca, se dice que desde el primer momento lo cautivó, solo que hasta ahora no quiso aceptarlo. La banda tiene una reunión y hay una discusión entre Naoki y Kazushi, ya que el primero modificó su melodía y eso al segundo le ha molestado, obviamente. Pero llegan a un acuerdo temporal, ya que Kazushi hará algunos cambios. Es ahí que Sho menciona que parece que Naoki considera a Kazushi un rival. Más tarde, se aparece Yukino en la casa y es que Naoki la ha invitado porque quiere que grabe su voz para una canción. Esto a Kai le molesta mucho, primero porque no estaba enterada y porque tampoco quiere que se relacione más con Isagi. Naoki comienza su ensayo con Yukino y eso le da un poco de celos a Akane, que va a tocar la batería para desfogarse, y luego sale y se encuentra a Kai cantando. Se acerca y le dice que tiene una voz hermosa, a lo que ella le cuenta que ella iba a ser la voz principal de la banda, pero Naoki dijo que él prefería ser el cantante
pero que aún así ella quiere que la banda triunfe. Si no, el que hubiera dejado su sueño de lado sería en vano. En la noche, están repartiendo la cena y Akane le lleva su plato a Kazushi, que sigue trabajando en la canción. Él le pregunta si quiere escucharla, y al hacerlo, ella se sorprende porque es muy similar a la que compuso al inicio. Y Kazushi le comenta que entendió su error, que Naoki identificó que su melodía no le daba ninguna entrada a la batería para que armonice. Es por eso que hizo cambios, y que si él hubiera solo hecho algunos cambios, la melodía hubiera quedado aburrida. Y que ahora entiende el sentido de una banda, y que eso es lo que quiere Naoki, estar en una. Akane responde que Naoki es un genio, pero que es divertido tenerlo como rival, aunque últimamente todo es un revoltijo, a lo que Kazushi le dice que obvio, por lo que siente por él, y Akane hace como que no escuchó y se va a unir al resto afuera. Al rato sale Kazushi a hacer escuchar su composición y queda. Y a solas, Kai le reclama a Naoki diciendo que deberían usar la composición que él hizo y no la de Kazushi, que la banda es una proyección de él y que no necesita del resto. Agrega que Akane se quedó encerrada practicando, y aquí él le pregunta cómo sabía que había una batería, y le dice que hasta ahí llegan con ella. Kai, llorando, responde que tenía el sueño de cantar, y ahora está su sueño de hacer triunfar a Ten Black, y que lo está logrando, pero Naoki le dice que no necesitan esa versión de ella. Sho estuvo escuchando todo, y a pedido de Naoki decide llevarla de regreso. Van conversando y Kai le cuenta que no tenía pensado encerrarla, pero al verla tan apasionada tocando la batería le recordó a Naoki, y sin pensarlo puso el pestillo. Sho le dice que Naoki podrá ser un genio, pero que le gusta más la voz de ella, y que además él solo le dijo que no necesitan esa versión de ella, sino que la banda la necesita, pero con otra actitud. Kai pide parar el auto, se baja y se va llorando. Por otro lado, Yukino anda buscando a Naoki, y al no encontrarlo se queda en el estudio a curiosear, y escucha unos demos de Naoki, y se sorprende porque son todas canciones de ella. Más tarde, Akane no puede dormir, y sale de su cuarto y comienza a seguir el sonido de un piano. Y se encuentra con Naoki, que al verla va emocionado a mostrarle sus juguetes musicales de cuando era niño. Ella comienza a tocar el piano y Naoki hace lo mismo a su lado. Y ella al mirarlo se dice que ha encontrado a alguien que valora mucho, pero que siente que solo con eso no le alcanza. Así que cuando él termina de tocar, ella sujeta su brazo y se miran. Y comienza a decirle que cree que lee. Pero él solo menciona su nombre como haciéndola reaccionar. Suelta su brazo y le dice que la música es la única razón de su vida, su modo de vivir. Se disculpa y se va. La rechazó. Es así que hoy tenemos a una Akane con el cabello anaranjado diciendo que está muy bien porque tiene a la música. Sale a comer unos sándwiches con Kazushi y él aprovecha en preguntarle si pasó algo con Naoki porque es muy obvio. Y ella, tocándose el cabello, responde que Naoki la rechazó, aunque ni siquiera llegó a declararse. Y se va avergonzada, pero él la detiene diciendo que está mejor así porque cree que Naoki es alguien poco razonable. En eso, ven un anuncio de un lanzamiento del single de Toya, y le llega un mensaje con la canción a Akane, que lo escucha con Sho y Kazushi, y resulta que ha plagiado la melodía de la canción que Naoki y Ten Black lanzarán ese mismo día. Sho dice que mejor no le digan nada a Naoki porque terminará retirando la canción y que deben protegerla. En total, ellos no hicieron nada. Por otro lado, Yukino va a reclamarle a Isagi por lo que descubrió en sus canciones. Y él, desafiante, responde que todas las canciones que ha sacado eran de Naoki, pero que ahora ya no tiene más, así que mejor se quede tranquila porque es él quien la hace cantar, que no lo olvide. Al día siguiente, Naoki se entera de lo de la canción y ha decidido sacarla del álbum. Además agrega que tiene más canciones en mente y que no necesita aferrarse a ninguna canción. Pero Akane lo recuerda tocando la canción esa noche y le dice que es mentira. El nuevo manager los interrumpe y Naoki se va diciendo que ya tomó una decisión. Esa noche, Akane corre a encontrarse con Toya para preguntarle por qué robó la melodía y que no quiere que Naoki saque esa canción porque es importante para él y le ruega que por favor no publique su canción.
Toya pierde la paciencia y llama a Naoki contándole lo que ha ido a pedirle a ella y que se va a quedar con Akane. Cuelga y la lleva a su estudio donde conoce al otro miembro del grupo y da a entender que lo de la melodía es una coincidencia y que les costó terminar esa canción. Toya le pide que toque la canción, pero Akane responde que necesita a toda la banda, si no, no puede. Y de la nada se aparece Naoki cayendo al suelo y toma de la mano a Akane para llevársela. A lo que Toya dice si acaso solo dejó su entrevista por ella y que por qué no publica la canción. Le insiste tanto que Naoki termina aceptando el reto. Presentar ambas en un escenario y dejando al público que decida. El ganador será quien lance la canción. Toya le dice que toque su canción. Y Naoki al ver el piano menciona que Toya se chancó los dedos justo con ese piano a los 9 años. Akane asombrada pregunta y resulta que Naoki es hermana mayor de Toya por parte de padre y que esa melodía de la canción se las enseñó su mamá. Naoki comienza a tocar diciendo que será la única vez que la toque. Akane dice que la melodía es triste y Toya, intentando cubrirse, llora. Naoki termina y se va con Akane, pero antes el otro integrante corre a decirle que si cree que Toya es infeliz por su culpa, que no es así y que sigue sin caerle bien. Akane alcanza a Naoki, que está teniendo flashbacks, y le cuenta que tuvo que irse porque le afecta mucho cuando las personas le dicen que no lo quieren, que es consciente de que ha sido malo y que metió la pata, y se va caminando. Ella piensa que cómo una persona que vive de la música puede ser así, y sin pensarlo le grita que lo quiere, que todos en la banda lo quieren, que no importa a quién haga infeliz, lo importante es que ella nunca había tenido tantas ganas de hacer música con alguien. Y se corrige diciendo que él es fuerte solo, pero los 4 juntos pueden serlo aún más y lograrlo todo. Y logra sacarle una risa. Va a cambiar la luz del semáforo y ella corre tomando su mano hasta el otro lado y se van caminando tomadas de la mano. Llega el día del enfrentamiento de las bandas. Toya va un poco tarde y en el estacionamiento se encuentra con una fan que lo llama y él, al voltear, recibe una puñalada. Mientras que, debido a la demora de Toya, le piden a Ten Black que salga primero y cuando ya están arriba, el manager escucha que Toya fue trasladado al hospital. En eso, el público comienza a murmurar y a dar gritos de preocupación y el manager les informa a la banda lo que pasó. Naoki cierra los ojos y Akane duda pero va a sentarse a su lugar y comienza a tocar. Sho le dice a Naoki que ellos se encargarán. Y Naoki se va, no sin antes disculparse, pero que debe ir a ver a Toya y se va. Sho les dice que sabe que están preocupados y que la música no lo es todo, pero intentarán llevarles calma. Mientras que Toya está en el hospital recordando su niñez, cuando su madre le reclamaba por no tocar bien el piano y compararlo con Naoki, y un día de frustración se aplastó los dedos con la tapa del piano. Toya despierta y al ver a su compañero a su lado intenta ponerse de pie para ir a tocar, pero está demasiado débil. En eso llega Naoki corriendo y al verlo le pregunta si sigue vivo, y Toya se disculpa por no convertirse en leyenda. Los dejan a solas y Naoki le pregunta si sus dedos están bien, que nunca pudo preguntarle y que siempre ha admirado su determinación y que pudo seguir haciendo música gracias a él y que solo siente agradecimiento hacia él y su madre por recibirlo por un tiempo en su casa. Toya le reclama por no decirle eso antes. Se dan la mano y Toya se apoya en él para pararse, porque quiere ir a cantar, porque le prometió y porque hay gente que si no lo escucha podría morir. Ten Black está tocando mientras que es el público quien canta y está ahí la fan, pero en realidad no fue ella quien hirió a Toya, sino un hombre. Toya solo se interpuso para protegerla y después se disculpó por ensuciar su ropa y le dijo a la fan que vaya al concierto, que él de todas maneras iba a cantar, que sabe que siempre va y le promete que cantará. Pero no se presenta, sino que hacen una transmisión y la proyectan en el escenario, ya que no puede salir del hospital, y presentan a Naoki diciendo que lo odia desde pequeño, que no quería ser como él sino estar a su lado y que nunca más volverá a decir eso. Se sienta y lo llama hermano. Comienzan a tocar. La primera es la mitad que escribió Toya y la segunda es la que hizo Naoki.
Terminan y Toya le vuelve a mencionar que le cae mal porque hace un rato se adueñó de la canción y le dice que no puede morir antes de que él lo haga. Y Naoki responde que no cree que vaya a morir pronto porque quiere seguir haciendo música con él. Llega Akane y cuando Toya le pregunta si le gusta hacer música, ella gritando responde que sí. Más tarde, los cuatro terminan su día jugando y quienes pierden deben contar un secreto. Akane pierde y Naoki, que apostó por ella, también, así que debe contar algo. Él recuerda que en el hospital se encontró con su doctora, que al saber que sigue haciendo música, le dijo si prefería morir y dejar un legado. Naoki solo les cuenta que les han confirmado una gira en estadios. Así, llegamos al primer concierto de la gira nacional de Temblak. Akane ha regresado a su cabello natural y el grupo anda llenando todos sus conciertos. Hay reportajes cubriendo esta gira donde señalan la pasión de los integrantes y que detrás del escenario son personas cálidas y unidas. Akane hace una videollamada con su amiga, quien le cuenta que tiene novio y que fue gracias a que pidió un deseo en un templo, y le sugiere que vaya, y su mamá apoya esto y agrega que le diga a Naoki que la acompañe. Akane deja en claro que no tienen ese tipo de relación, pero al final ha considerado eso en su lista de cosas que hacer que le muestra a Kazushi. El manager los ve reunidos y les comenta que nunca los ha escuchado hablar de otra cosa que no sea música, y Naoki responde que no es así, que son muy unidos y sugiere pasar la Navidad juntos, a lo que el manager les dice que ese día se pasa con las personas que amas, y Kazushi se queda mirando a Akane, quien de la nada sugiere que vayan ese día al santuario. Kazushi responde con un rotundo no, y Sho y el manager dicen que ya tienen planes, a lo que Naoki dice que parece que irán solo ellos dos al santuario. Llega el día y Naoki, para que no reconozcan a Akane, le pone su gorra y se va adelantando, y aparece Kazushi diciendo que cambió de opinión, y al notar que lleva la gorra de Naoki, él le coloca sus lentes, los cuales tienen medida, y se van. Al final es Naoki quien termina poniéndose los lentes. Están orando en el santuario y Kazushi se queda observándola, y Naoki, al ver esto, solo sonríe, mientras Kazushi se da media vuelta al darse cuenta que lo atraparon. Escriben sus deseos y Akane solo pide una gira exitosa, pero al ver a Naoki decide agregar algo más, y esto también lo ve Kazushi. Cuelgan las maderitas y ella, jugueteando, lee los deseos de Kazushi, donde solo pide que dejen de consentir a Naoki y que espera que aprenda a guardar su taza en su lugar. Akane se burla y pregunta si también tiene quejas sobre ella. Y él se va diciendo que tiene muchas, y se queda mirando cómo Akane se acerca con mucha confianza a Naoki, y al verse atrapado mirándolo dice que se va al baño, pero regresa a las maderitas y busca la de ella. Lee lo de la gira, pero también que desea estar siempre al lado de Naoki. Regresa a ver unos amuletos y agarra uno de amor, pero se vuelve a alejar cuando Akane se acerca y le pregunta si acaso la considera su rival, y se disculpa por ser lenta, y recién darse cuenta que él gusta de Naoki. Kazushi se ríe y dice que sí es lenta, y que pensó que había renunciado a Naoki, y ella le dice que será un amor no correspondido, y que continúa con eso porque le ha encontrado un sentido a que le guste a alguien y quiere apreciar ese sentimiento de amor, y se va. Él se dice que ¿por qué justo ahora? Y se da cuenta que los están fotografiando. Toma de la mano a Akane y se la lleva corriendo, y cuando ella recuerda que deben buscar a Naoki, él toma su mano y no la deja ir. Mientras que Isagi anda viendo una presentación de Temblak y se da cuenta de algo, y llama de inmediato a una doctora. Akane está regresando a casa, mientras Kazushi encuentra a Naoki escribiendo a orillas del río. Conversan y Kazushi termina sugiriendo unos arreglos a la composición de Naoki, quien al ver que con esos cambios la canción queda genial, él le dice que lo odia porque nunca se le hubiera ocurrido eso a él. Kazushi le pregunta si acaso no tiene algo más importante que la música, a lo que Naoki responde que eso espera. Kazushi, sin dudar, pregunta si entonces puede quedarse con Akane. Están ensayando para el concierto de esa noche y de repente entra Yukino empujando a Naoki diciéndole que se haga responsable y que sabe que no puede cantar sin él. Le piden que se retire y Naoki, serio, agrega que mejor se vaya y que luego hablarán de trabajo, a lo que ella, conteniendo el llanto, le dice que no es trabajo, es su vida. Akane se acerca a ella y tomándola de la mano se la lleva afuera. Ahí Yukino le pide disculpas, diciendo que siempre arruina todo,
y se va diciéndole que sigue deseando que Ten Black se separe. Que le gusta el grupo y les cae bien, pero que cada vez que los escucha llora y les guarda resentimiento y que justo por eso no debería ser buena con ella, porque luego se arrepentirá y que es capaz de hacer cualquier cosa por adueñarse de Naoki. Akane responde que no puede ser dueña de nadie. En ese momento, llaman al manager a decirle que el concierto queda cancelado, y cuando va a averiguar, le dicen que son órdenes de arriba y que todos los estadios han cancelado los conciertos de la gira, y que ahora el tema del reembolso será un lío. Eisage luce feliz y satisfecho al leer esa noticia. Naoki va a verlo de inmediato y le dice que esta vez sí se pasó. Eisage lo recibe dándole la bienvenida. Los chicos reciben un mensaje de Naoki diciendo que es su culpa y que hará una transmisión. Comienza a tocar una canción. Todos los fans también están viendo. Akane llega a casa de Naoki y lo ve de lejos con sus ojitos brillando y va hacia él, pero Kazushi aparece abrazándola por la espalda y le dice que por solo 5 segundos le complicará la vida, porque le gusta tanto que no puede respirar. Al día siguiente, ambos se cruzan en el estudio, se miran pero no se dicen nada. Akane encuentra a Sho grabando, pero con Naoki, a cada rato diciéndole que comience una y otra vez de nuevo. El manager le cuenta que ha intentado hablar con otras salas de concierto pero ninguna quiere aceptarlos, y que Naoki desde la noche anterior vomita todo lo que intenta comer. El ambiente se pone tenso por una discusión entre ellos. Sho le pregunta cómo es que quiere que toque y qué tan lejos está de lo que él quiere. A lo que Naoki, ya con lágrimas, le responde que haga suya la canción y que deje de depender de él. Sho agrega que la canción es de él y que justamente por eso le gusta, porque no puede desligarla de él. Naoki pregunta si acaso no puede romper algo que ama y que haga justamente eso. Sho comienza a tocar y cuando termina, Naoki con lágrimas responde que se queda con eso. Después de esto, Sho, separando el trabajo de lo personal, lleva en el carrito a Naoki a comer como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, Isagi recuerda que le dijo a Naoki que la cancelación de la gira fue por él y que debe volver a su lado porque ambos están conectados, a lo que Naoki respondió que ahora tienen diferente tipo de música, que lo que él cree es de él y que estará esperando a escuchar su música, y se fue. Akane se va a casa de Naoki a practicar y cuando Kazushi la escucha le pide que comience a hablar o a tararear algo porque escuchar su voz lo ayuda a avanzar. Ella va a su lado y le pide que la escuche, pero él solo toma su mano y lentamente se va acercando y de la nada se desenvuelve Naoki que andaba hecho bolita en el suelo. Ambos se sorprenden y Naoki solo se pone de pie diciendo que se le ha ocurrido una melodía. Van a ponerse juntos a ensayar y Sho aparece lanzándose sobre Naoki preguntándole por qué y luego se desquita golpeando una silla para luego abrazarlo, diciendo que se va de Ten Black y que no puede tocar más con él, a lo que Naoki le dice que sin él no hay más grupo o acaso quiere que se separen. Y Sho, enojado, le grita que si sigue tocando así, morirá. Naoki, muy sereno, responde que quiere escucharlo tocar la guitarra porque de esa manera se entienden mejor. Sho se va y Naoki se disculpa con los dos diciendo que si les cuenta seguro se pondrá a llorar. Akane y Kazushi van a preguntarle a Sho qué es lo que ha pasado y él, intentando calmarse, les cuenta que Isagi le contó que si Naoki seguía haciendo música no le iba a quedar mucho tiempo de vida y que después de que se desmayó ese día que tocó bajo la lluvia le detectaron un tumor cerebral. Desapareció a 3 años y pensó que era porque se estaba tratando, pero no fue así. Y que en su estado no debería estar ni siquiera en una banda porque va a morir. Sho agrega que deben dejar que descanse y alejarlo de la música y que por eso lo mejor es que deje la banda porque no dejará que siga haciendo música. Mientras que una ebria Yukino va a ver a Isagi y este le dice que Ten Black desaparecerá gracias a la enfermedad de Naoki. Ella comienza a cantar una canción de Naoki diciendo que él sí cree en la música y se va. Más tarde, Kazushi encuentra a Akane en la entrada de la casa de Naoki y le dice que deben disolver el grupo porque continuar significa agravar la enfermedad de Naoki. Akane responde que lo sabe y comienza a llorar. Se disculpa diciendo que estará bien y Kazushi se sienta a su lado diciéndole que se quede todo lo que quiera. Le ofrece su pañuelo
y comenta que antes él prefería estar solo, pero que ahora está rodeado de gente y que al final la banda se convirtió en su refugio. Akane dice que para ella también, y que no quiere aceptar que ya no podrán hacer más música juntos y que perder a Naoki sería insoportable. Mientras que adentro, Sho le pregunta si recuerda cuando le pidió ser parte de la banda, hace 2 años, que después de rechazarlo volvió a buscarlo para insistir en formar una banda, y ahora llorando le dice que fue un idiota al pedirle eso. Naoki lo escucha mientras en su mente está componiendo música. Esa noche, Akane regresa al templo a pedir a los dioses que salven a Naoki, aunque eso signifique quitarle la música. Va a colgar su deseo y encuentra la de Naoki, que es una composición con un mensaje que dice: "Gracias por llevarme a Temblack". Akane regresa a la casa, se trepa y entra al cuarto de Naoki. Ella le pregunta si acaso moriría si ya no pudiera hacer música, si fue por eso que los eligió, y le pide que use sus sonidos, que son todos de él. Sho escucha algo y comienza a gritar llamándolo. Kazushi sale corriendo y alcanza a ver a Naoki yéndose con Akane en su moto. Llegan a la casa de campo y comienzan a hacer música, y en la madrugada mandan al grupo la canción de Naoki. Sho no quiere escucharla, pero Kazushi le dice que él sí y se va a ir, pero se vuelve a sentar diciendo que su deber como miembro es quedarse a apoyar al que más está sufriendo. Akane despierta y encuentra a Naoki echado sobre la mesa. Intenta despertarlo, pero él no reacciona. Años antes, cuando Naoki e Isagi trabajaban juntos, realmente era el primero quien era el genio, como ahora. De una corta melodía en pocos minutos hacía todo un arreglo musical y todo iba bien hasta que el día del festival, cuando llovió, Naoki se enteró que no estaba recibiendo el crédito por sus composiciones. Solo salía el nombre de Isagi, quien se justificaba en que esa era una forma de dar a conocer su música al mundo, pero ese día Naoki decidió dejarlo. Y ahora en el hospital, la doctora le comenta a Sho que Naoki es estable, pero que debe de elegir entre seguir haciendo música o morir. Akane se disculpa con Sho diciendo que fue egoísta, pero él le dice que no solo fue eso, sino que pudo convertirse en un asesinato al dejar que siguiera haciendo música sin siquiera descansar. Akane dice que dejará el grupo, y Sho agrega que lo hará también, que Temblack ya no existirá. Akane se va llorando y Kazushi va tras ella. Ella le grita que está enojada consigo misma, y más calmada le agradece por su amabilidad, y que la salvó varias veces, y que por él pudo seguir en la banda y se va llorando. Poco después, Sho tiene una conversación con Kai, donde además de decirle que quiere volver a representarlos para vengarse de Naoki, y que se está tragando su orgullo al pedirle eso, le hace ver que está celoso de que ahora Akane haya ocupado su lugar estando más cerca de Naoki. Es por eso que después de pensarlo, decide escuchar la canción que mandó él. Al escucharla, comienza a recordar momentos, comienza a llorar porque esa canción es para él. En eso, Naoki toca su ventana, y él lo hace entrar de inmediato al auto para que no se siga mojando por la lluvia. Lo seca y Naoki solo le pregunta si escuchó la canción, y agrega que sabe que es él quien lo hace feliz y que por eso deberían tocar juntos el resto de su vida, y le da su mano. Sho también le da su mano y sonríen. Kazushi a solas se dispone a escuchar la otra canción que mandó Naoki, pero él entra al cuarto diciendo que esa no es una canción para que él la escuche. Kazushi sabe que es para Akane. Ella ha vuelto a hacer entregas para el restaurante de su madre, quien le pide que lleve un pedido a casa de Naoki. Ella se niega diciendo que ya dejó la banda y todo. En eso entran Kazushi y salen a conversar. Le pregunta si acaso no va a volver, y ella responde que no, porque no quiere lastimar a Naoki. Pero él le dice que han sido egoístas al tomar esa decisión, quitarle la música, que es lo único que lo hacía sentir vivo, y que ella siempre lo supo y por eso se lo llevó esa noche en la moto. Le lanza un USB diciendo que es una nueva canción y le grita que ella le encanta, pero que estaba equivocado, que solo confundió sus sentimientos, y se corrige diciendo que le encanta cómo hace música. Y es que antes, Kazushi le dijo a Naoki que él lo que siente es miedo, que no siempre tuvo el sonido y que solo nació porque pensaba en Akane, y que por eso tiene miedo a dejarlo salir.
Naoki le dice que eso lastimaría a otros, y Kazushi le responde que no importa si lo lastima mientras sea él. Se acerca y tomando su brazo le pide que por favor no se vaya solo. Akane va caminando y cuando recibe una llamada de Naoki duda en contestar, pero lo hace. Él le pidió un favor, pero ella se niega, y él agrega que sabía que diría eso. En eso, comienza a nevar y ella pregunta ¿cómo sabe? ¿Que dónde está? Que no debe estar afuera en el frío. Y él comienza a contarle que le escribió una canción a Sho y lo conquistó. Y le pregunta que si recuerda esa noche en la casa de campo, cuando compusieron juntos, que ahí terminó una canción y que necesita armarse de valor, y pregunta si puede cantársela. Ella le dice que no mientras va corriendo a buscarlo, pero él igual comienza a cantarla. En esa canción describe cuando se conocieron por una melodía y que después intentó ignorar lo que sentía, pero que hará lo necesario para compartir con ella esta vida y mantener encendida esa melodía, que quiere seguir haciendo melodías para poder hacer latir su corazón. Akane va diciéndose que le intenta decir que la ama y llega a donde está sentado cantándole. Él se detiene al verla y se disculpa por mentirle y decirle que no podía enamorarse, que quiere que cada versión de ella sea de él. Akane se agacha y le dice que cuando piensa en él todo es un revoltijo de sentimientos, amor, admiración y hasta miedo. Él acaricia su rostro y la acerca hasta que sus frentes quedan juntas y le dice que siga escuchando la canción. Y comienza a cantarle mientras se besan, despacio, suave y hasta con algo de temor. Y finalmente se dejan llevar. Y ella se dice que quiere seguir sintiendo la vida de Naoki. Sho aparece mientras que Kazushi escucha la canción e intentando contener las lágrimas le dice que la canción es demasiado buena y que es una derrota absoluta. Sho se queda a consolarlo y Kazushi no deja de llorar. La parejita llega a casa tomados de la mano y al entrar al estudio se encuentran con que Sho y Kazushi han preparado todo para volver a ensayar y le dan la bienvenida a Naoki. Por otro lado, Isagi se cree victorioso hasta que ve que Yukino está haciendo un live confesando que sus temas fueron compuestos por Naoki y no por Isagi, que no tiene ningún talento en la música, que intentó seguir como si nada pero que no puede porque conoció a personas que se toman en serio la música y que ella también quiere hacerlo, y que si la eliminan de la industria ella no se irá sola. Ella termina la transmisión aliviada. Llega el día del festival de rock que Isagi está organizando, pero debido a la transmisión de Yukino, los artistas se están solidarizando con ella y están cancelando sus presentaciones. Isagi está desesperado, por eso y porque Yukino no aparece por ningún lado. La gente comienza a irse cuando de repente llega el bus de Ten Black, y con ellos, fans de la banda. El manager le agradece a Akai por haber convocado en tan poco tiempo a los fans, y que sabe que quiere volver como manager, a lo que ella responde que sí, pero que luchará por ganarse el lugar de nuevo. Y él le contesta que no se lo dejará fácil. Isagi los ve bajar, y un poquito más y se nos va del asombro. Isagi le pregunta a Naoki si acaso viene a salvarlo, y él responde que antes lo tenía como la figura de padre o de hermano, y que por eso lo vio como su mentor, y se disculpa por terminar dañando su música, y que necesitaba decirle eso. Ten Black pisa el escenario y comienza a tocar. Es un gran regreso para ellos y le ponen todo el corazón, aunque no pueden evitar preocuparse por Naoki, que debe hacerse a un lado por momentos para recuperar fuerzas. Yukino los observa desde un lado del escenario pensando en el mensaje que ellos le mandaron, que la esperaban en el escenario, y comenta a su asistenta que todo lo que perdió está en ellos, que quiso protegerlos, e Isagi al escuchar esto se burla de ella por querer dársela de heroína, y le pide que regrese con él. Obviamente ella no acepta, a pesar de que él le deja en claro que tanto ella como él han perdido. De repente comienza a sonar la canción donde Yukino debería cantar. El manager aparece diciendo que Akane le pidió que la acompañe al escenario, y Akane comienza a hablar a todos sobre cómo puedes confiar en alguien y te terminan traicionando, pero que aún así hay alguien que sigue creyendo en el poder de la música, y grita el nombre de Yukino. Eso la anima a dejar el miedo al fracaso atrás y entra muy segura a cantar.
y por ratos le mandó una mirada de complicidad y agradecimiento a Akane. Al terminar, todos gritan el nombre de Yukino y ella deja muy contenta el escenario. En eso, todo el público comienza a murmurar, y es que se ha publicado que Naoki está enfermo, y el público comienza a gritar su nombre. Él le dice a todos que lamenta esa información, y toma como ejemplo lo que pasó con Toya, que en un momento puedes estar bien y al siguiente ya no estar en este mundo, y que cada corazón va a su propia velocidad. Que eso no se puede cambiar y que nadie sabe cuándo podría detenerse, pero lo que sí sabemos es cómo es cuando se dispara el corazón cuando ves a las personas que amas o cuando escuchas su canción favorita, y eso te da la fuerza y que eso nadie te lo puede quitar. El público llora y sigue gritando su nombre, a lo que él grita que nadie tiene asegurado el mañana, pero que él está ahí porque quería compartir con ellos ese sonido y les agradece por escuchar y cantar con ellos. Otra canción comienza a sonar y todo va bien hasta que Naoki comienza a cantar por partes. De repente ingresa Toya a acompañarlo y continúa con la canción. Ambos unen sus voces, mientras que Isagi, con lágrimas, recuerda que Naoki también le dijo que en la música nadie gana ni pierde. La música suena y ya. Y que por eso es aterradora y bella a la vez. Y que ya no debe temerle a su música. Naoki le agradece a Toya y él le dice que se asegure de volver. Naoki en el piano dice que será la última canción, y todo el público prende sus linternas y comienza a gritar que lo aman. Naoki comienza diciendo que siempre estuvo solo, y que su música lastimó a muchas personas y que odiaba eso de él tanto que quería desaparecer. Hasta que Sho le enseñó el sentido de estar en una banda, que la música de Kazushi lo sacó de su encierro y la percusión de Akane le dio fuerzas para vivir, y que el amor de todos mantiene vivo a Ten Black, y que ahora ya no está solo, y que Ten Black solo tocará el sentido del amor, y así comienza a tocar la canción que le escribió a Sho. En el clímax de la canción, le dice al público que ha encontrado algo valioso en su vida y no lo soltará, y pide a todos prometer que hasta que se vuelvan a reencontrar, nunca van a perder, y que superarán todo sea como sea y que sobrevivirán. El público está ahí en lágrimas y eufóricos, tanto ellos como la banda comienzan a cantar con todas sus fuerzas y lo dan todo hasta el final.